Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexa, para los que no me conocen, esta vez soy yo la que les voy a hablar, ya que Pierre, Ferran's dad, está pasando una situación muy difícil, está en una depresión y una tristeza, entonces estoy yo aquí para alzar la voz de él. Últimamente estamos recibiendo muchísimos comentarios. Sabemos que hay gente que nos apoya, que nos quiere y dejan unos lindos comentarios. Hay otras personas que con sus comentarios están destruyendo, están diciendo tantas mentiras que no piensan antes de hablar, que no analizan la situación. Por favor, pongámonos la mano en el corazón y en los zapatos de Pierre. Imagínense cualquiera de ustedes, si ya son padres o no lo son todavía, que estuvieran pasando una situación así tan difícil de que no te permitan ver a un hijo. Entonces, por favor, tratemos y evitemos de poner estos comentarios que no sirven absolutamente para nada, no traen nada constructivo. Cuando comenten, que sea para construir, para dar algo positivo y ayudar a Pierre. Imagínate tú que eres un niño y te quiten a tu papá. Eso es muy difícil. Así que, por favor, no hagamos esos malos comentarios, analicemos las cosas, no creamos todo lo que ven allá en minutos mostrando cosas banales y quizás cosas que ni son ciertas. Entonces, veamos más allá en el trasfondo de la situación y la historia de lo que está pasando realmente con Pierre y Ferran. Pierre, ¿qué les puedo decir yo? Que conozco a Pierre desde el 2016, estamos juntos, todos estos años vividos, les puedo decir que Pierre es un hombre maravilloso, un hombre transparente, un hombre tan sencillo, tan humilde, tan humano, y créanme que si yo no estuviera con él, si nada de estas cosas fueran ciertas. Pierre es un caballero, Pierre es un excelente padre. No se imaginan estos años que tuve también la oportunidad y la fortuna de conocer a Ferran. Fueron momentos tan lindos de ver a Pierre como padre, como papá, cómo convivía y compartía con su hijo. Por eso me duele en el corazón y sé que a Pierre también, porque cómo es posible si ellos eran felices juntos, si estaban viviendo como padre e hijo, compartiendo muchas cosas lindas de la vida, como cualquier otro papá. ¿Cómo no van a estar juntos ellos dos que tanto se necesitan? ¿Tú qué vas a saber? Ferran ya también está sufriendo emocionalmente, mentalmente, su corazón. ¿Usted cree que su corazón no está arrugado allá en las noches? Cuando se acuesta a dormir, ¿qué pensará? Eso no lo sabes, o sea, porque no conoces la situación. No juzguemos a Pierre, no juzguemos, porque Pierre es un padre real, un padre que también necesita amor y apoyo, de verdad. Es un padre que está sufriendo también, así como Ferran. Entonces, por favor, seamos más humanos en decirle cualquier comentario en los videos a Pierre. Por favor, deja de juzgar. No estás en los zapatos de Pierre como para estar creyendo mentiras o sacando otras. No estás en los zapatos de Pierre para sacar tus propias conclusiones. No sabes lo que él vive día a día. Apenas eres un niño que todavía no alcanzas a analizar toda esta situación, lo grave y lo difícil que es. Es desgarrador ver a mi Pierre sufriendo, o sea, no saben, estos últimos meses ha sido de una constante lucha, porque ustedes no se alcanzan a imaginar lo duro y lo difícil que es verlo ahí destrozado, llorando, porque esto lo destroza emocionalmente. Ha dejado todas sus cosas, lo que él era antes, y eso a mí también me toca, me duele, porque yo también convivo con él y soy la que estoy allí. Yo soy su ayuda idónea, que al menos lo tengo levantado, pero sé que hay un Dios más poderoso que es el que nos ayuda a todas nuestras luchas, nuestras súplicas, nuestras aflicciones. Pierre a veces no entiende cómo es que está de pie. Yo le digo, Dios es el único que lo tiene de pie.
porque no es fácil, no es fácil y quizás y también hay muchos padres allá afuera pasando por esto y entienden esta situación. Es muy duro ver que como a veces en los tribunales van mamás con mentiras y les creen y ¿qué es lo que pasa? Como por ejemplo Pierre, se guardan a veces todo ese dolor y ese sufrimiento, callan por no hacer daño a sus propios hijos. Eso es injusto, no debería ser así, porque también hay que escuchar a los padres que están rotos de corazón. Ellos también están viviendo momentos tan difíciles porque sus madres están alineando a sus hijos para que no quieran estar con sus padres. Eso no está bien, eso no es de madre. Eso es no tener un buen corazón. No deberías de hacerle ese daño ni a tu propio hijo, porque también se lo estás haciendo al papá de tu hijo. Ustedes no saben de verdad las noches que estará pasando allá Ferran, si él está triste, si él está pensando en su papá. Y créanme que es así, o sea, no saben el sufrimiento que debe estar pasando él y Pierre. Todas las noches, Pierre todo el tiempo, las 24 horas. Él sufre por su hijo Ferran porque él quiere estar con él. Él lo único que quiere esta situación, estar y convivir con su hijo, darle un abrazo, jugar con él, decirle cómo estás, cómo te fue, hiciste esto, hagamos esto juntos, compartamos, comamos juntos. Qué bonito es eso, o sea, es algo muy normal. ¿Por qué no pueden estar juntos ellos dos? Y todavía Pierre es, o sea, Pierre se merece esto y más, créanme. Pierre no ha hecho nada malo. Pierre es un excelente y maravilloso hombre. No se imaginan, Pierre es una calidad de ser humano que ayuda a cualquier persona que pase y se lo pida. Él ayuda, él da. Él ha sido un hombre y un papá extraordinario y he visto la convivencia porque también tuve el honor de conocer a Ferran y wow, o sea, ellos dos convivían como papá e hijo felices, amándose, los dos compartiendo juntos todo el tiempo, haciendo sus cosas que les gustaba juntos. Entonces yo vi todo eso, yo lo viví. Si no fuera así, yo no estuviera con un hombre si fuera malo, si todas esas cosas feas en los comentarios que dicen no son ciertas. Pierre es un hombre, un caballero, Pierre es un caballero. Pierre no abandonó a Ferran. Pierre siempre ha estado luchando por él, ha estado allí, pero muchas veces le ha tocado callar tantas cosas aquí en su alma y en su corazón destrozado. Porque ustedes no saben lo que vivimos ya nosotros acá, las otras horas que no estamos en cámara y salimos huyendo de Los Ángeles, salimos huyendo de estas personas y no solamente su maltrato físico, créanme, su maltrato emocional es lo que más afecta a un ser humano. Eso sí duele, chicos, duele el mal que hacen los demás y he visto estas dos personas, lo que han hecho contra mi Pierre, porque yo he estado ahí viviéndolas, he estado ahí presente, lo mal que se han portado, cómo lo han juzgado, cómo lo han escupido, cómo lo han humillado, y Pierre no se lo merece. Pierre es un hombre real, un buen hombre. Y él, la verdad, él merece estar con Ferran. Ferran sabe y conoce su corazón. Ferran sabe lo que ha vivido con mi Pierre. Solo ellos no se conocen. Ellos no saben lo que sienten cuando se ven. Y créanme que Pierre ahorita está en una depresión muy fuerte y es triste verlo así. Así que por favor ayúdame a compartir, ayúdame a que esto no se quede así, que no se quede la injusticia, sino que unámonos todos a hacer justicia, unámonos en oración
a orar por mi Pierre, a que sea fuerte. No es fácil, a veces yo sé que Dios es nuestra ayuda en todo y créame que sin Él, no sé qué sería de nosotros. Pero llegan momentos también en que lloramos, también nos caemos y necesitamos esa palabra tuya de aliento, positiva, quien le diga a Pierre cosas bonitas de que vamos adelante, vas a volver a ver a tu hijo. Por favor, si no vas a decir nada bueno y no vas a aportar nada, algo constructivo, por favor no escribas ni comentes nada. No conoces la verdadera historia, no conoces lo que hay dentro de Pierre o Ferran, así que analiza un poco y si no quieres escribir nada bueno, no lo escribas. Vamos a orar todos juntos, ayúdenme, apóyenme a que Pierre se levante nuevamente, a que llegue la justicia y se pueda volver a ver con su hijo Ferran, que se lo merecen. Y es lo único que él quiere. Pierre es lo único que quiere, ver a su hijo. Ferran, papi, a ti, pollito lindo, te digo que tu papi te ama con todo su corazón, que te espera aquí en casa, que espera ese momento tan anhelado de volverse a ver. Tu papi ha luchado por ti todos estos años, me consta, porque lo he luchado con él. He visto sus sufrimientos, tus grandes luchas. Se le atraviesa todo. Se le atraviesan montañas, se le atraviesan gigantes, pero ¿sabes qué, papi? Hay un Dios que le ha dado su mano y lo ha ayudado a estar aquí, a que te siga buscando. Mucha gente dice, ¿por qué lo buscas? Déjalo tranquilo, él es feliz, déjalo de buscar. No, papi, ellos no saben qué es la felicidad, no saben el amor que siente tu papi por ti. Tu papi sabe lo que vivió contigo y tú también lo sabes, Ferran. Así que no sé qué te hayan dicho a ti del otro lado, papi, pero acuérdate que tu papá siempre ha estado contigo, siempre estuvo contigo hasta el último momento allá en Los Ángeles, el último día que te fue a visitar en la escuela, ¿te acuerdas? Ese día fue muy desgarrador, ver cómo se despedían y tú hasta a ti te dolía tanto que ni querías, que las maestras y la directora se quedaron sorprendidas y no querían estar presentes del dolor que sentían y la tristeza, lloraban todos en ese momento. Wow, éramos llorando, era un momento en que se quedó en silencio todo y solamente eras tú y tu papi abrazándose como que nunca jamás se querían soltar. Y eso fue demasiado triste. Así que tú sabes que tu papi te ama, tú sabes que te ama de todo corazón y que él te está buscando y luchando para tenerte de nuevo, porque se lo merecen, porque se aman y ese amor no se compra, ese amor no es material, ese amor es verdadero. Así que, papi, ese día va a llegar, confiemos en Dios y Dios también hará justicia. La justicia divina de Dios no se equivoca, Él conoce nuestros corazones, Él conoce a tu papi. Tu papi, así como lo tienes en tus recuerdos, Él es un maravilloso hombre, tú lo sabes, papi. Eso era lo que te quiero decir, que te amamos, te extrañamos, papi, con todo nuestro corazón y te esperamos en algún momento vernos contigo. Y a estas dos personas que han hecho tanto daño hacia Pierre y hacia Ferran, ellos saben que Pierre es un gran papá, por eso quizás no se lo dejan a Ferran. Ustedes saben muy bien lo que han hecho y está bien, no somos nadie para juzgar, solo Diosito juzga y ustedes saben que Ferran necesita de su papá, pero así todo no quieren dar ese paso. Dios todo lo ve, todo lo conoce, todos nuestros pensamientos y ellos saben, ustedes saben que algún día va a suceder el reencuentro de Pierre y Ferran, aunque no lo quieran, pero así todo, Dios los bendiga y ojalá Dios les toque su corazón, de verdad, porque en esta vida estamos de paso. No sabemos, nos podemos ir hoy, mañana, no lo sabemos. Y ver que hicimos una grave falta de mal contra alguien, no está bien irnos así de la tierra. Y por eso existe el perdón. Entonces creo que deberíamos ser como adultos y más conscientes de ver primero la felicidad. Está por medio de un niño que se encuentre con su papá. Sería lo más sensato hacer.
dejar atrás todo lo malo y de verdad pensar de que, o sea, son papás también. Entonces, yo sé que no les gustaría eso, que les alejara un hijo a ustedes. Así que no sean tan egoístas con Pierre, no se lo merecen. Ustedes saben el daño que han causado con él, lo han maltratado mucho. Yo lo vi, lo han humillado, lo han escupido y así todo Pierre sigue de pie. Pierre te perdonó muchas cosas, tú las sabes. Pierre te ha sacado de lo más negro que hayas vivido y Pierre te ha ayudado. No creo que uno olvide las cosas así como tan rápido. Uno siempre tiene que ser agradecido y no es justo lo que estás haciendo con él. Pierre te sacó de la cárcel, te evitó que te deportaran y así todo le pagas no dejándolo ver a su hijo. Eso no está bien, te lo digo de mujer a mujer. Eso no es bueno. Y más que todo porque le estás haciendo un daño tanto a Pierre, que es un humano también, que es un ser humano, que le duele, como te lo estás haciendo a tu propio hijo. Entonces ya basta, ya para. Lo mejor sería llegar al diálogo y resolver esta situación. Así que aquí estamos dispuestos. Nosotros hemos tratado con ustedes también, pero no vemos respuestas. Seguimos aquí esperando alguna respuesta de poder volver a ver a Ferran. Y a ustedes que están ahí viéndonos, esas personitas que nos quieren tanto, de verdad que mil gracias por todo, por ese amor, ese cariño y ese apoyo que lo sentimos aquí en el alma. Gracias, de parte de Pierre también les doy las gracias porque sé que Pierre también los quiere tanto como yo y ustedes saben que somos más los buenos y vamos a seguir aquí de pie orando a levantar a Pierre. Ayúdenme, chicos, de verdad que no hay que soltar esta batalla porque estamos alzando la voz, estamos hablando la verdad. Y esto tiene que ser escuchado, tenemos que hacer justicia. Es un padre buscando a su hijo, así que no hay por qué parar. Regálale un like a Ferransdad y comparte para que eso se haga más viral y sea escuchada la verdad a más personas. Y comparte todos estos videos de lo que está sucediendo con estas personas, de la verdad de la Royalty Family y Ferransdad. Sí se puede, no vamos a dejar esta lucha porque es un padre buscando a su hijo. Él tiene todo el derecho. De verdad que mil gracias por todo, por su apoyo. Los quiero muchísimo y apóyenlos, por favor. Compartan. Los quiero.